Y en el programa del día de hoy, Lacoste cambia su logo por Djokovic. ¿Qué está pasando? Luego, incidentes en el Independiente y Universidad de Chile de Copa Sudamericana. ¿Qué nos depara un poco el futuro? También, nuevo estadio del Everton. ¿Qué trae? ¿Qué cuestiones interesantes? Y finalmente, el primer jugador en utilizar el caso Diarra, Lucas Rivero contra el Mamelodi Sundowns. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un verdadero honor y privilegio estar con ustedes el día de hoy compartiendo para hablar de lo que más nos gusta: las transferencias internacionales, los casos jurídicos, los casos de marketing y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva en general. Nuestra idea con este programa es no solo darte nuestras opiniones, sino también darte información y contexto para que ustedes puedan tomar sus propias opiniones bien informadas. Y para eso nos acompaña el día de hoy la dama del Derecho del Deporte, Elena Mundaray. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Precio del Deporte. También nos acompaña el pivote del mercado deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Uruguay, Brandon Buquet. Hola a todos, un placer estar de vuelta con todos ustedes. Y también nos acompañan ustedes. Muchas gracias siempre por su recepción. Habiendo dicho esto, vamos a calentar este programa un poco con algunos comentarios de cosas que hemos visto en estas últimas semanas, y es Nike y su marketing de emboscada. No es la primera vez que lo hace Nike, pero ahora atacó el maratón de Buenos Aires. Brandon, ¿qué te pareció esta situación de Nike atacando el maratón de Buenos Aires, que es Adidas? ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntanos un poco. Sí, se llevó a cabo la media maratón en Buenos Aires. Es una famosa carrera de la ciudad porteña, y lo que pasó fue interesante. Es que la carrera es organizada por Adidas, la marca Adidas. Es una carrera que se realiza en toda la ciudad, pero lo curioso es que cuando las personas iban haciendo la carrera o a medida que iban avanzando en los kilómetros, se daban cuenta que había una alta presencia de publicidad y de campaña invasiva de la marca Nike. Entonces se generó un debate en redes sociales sobre que si tú le preguntabas a las personas de quién era la carrera, la gente iba a pensar que era de Nike, pero no, era realmente organizada por Adidas. Pero la campaña fue tan brutal y tan fuerte que había incluso pantallas gigantes. El color rojo era como que muy llamativo en comparación al color verde de la carrera y de la ciudad de Buenos Aires, y te pone a pensar sobre, ¿es esto legal? Así como dice el famoso video, todo esto era legal, porque hay un tema de propiedad, de derechos, ¿no? Y había una zona que pertenecía exclusivamente a la carrera, pero hay que entender también que la publicidad estaba en toda la ciudad, estaba distribuida en la ciudad, que es un espacio público. Entonces, nada, además, como que por si fuera poco para Díaz, el ganador de la carrera, un atleta ugandés, si no me equivoco, era patrocinado por Nike. Entonces, hasta en el resultado final, Nike estuvo por encima en el podio. Entonces, fue bastante curiosa esta movida de marketing. Algunos piensan que es un poco sucia, que fue una campaña sucia. Otros piensan que fue una genialidad. Vamos a ver qué piensan ustedes, muchachos. Bueno, es una campaña sucia sin duda, Brandon, que se está aprovechando de las reglas, porque cuando tú organizas un maratón, ¿qué pasa si hay publicidad contratada antes del maratón? ¿Y cuánto tiempo antes hay? Entonces, generalmente por eso es que cuando se organizan eventos deportivos se toman zonas libres de ciertos patrocinios. Pero ¿qué pasa cuando esos patrocinios fueron contratados antes? Es decir, yo contraté con un edificio poner un shoes de Nike o una cuestión antes de todo esto. Es como complicado cuando es un maratón que están al aire libre en vez de cuando es en escenario. Pero sin duda es una jugada sucia. Parece a los vivos les parece, qué interesante, mira, lo lograron. Se aprovecharon del otro, pero en verdad eso es una táctica que se le dice parasitaria. Lo que pasa es que se aprovechan de un hueco que hay en las normativas para poderlo hacer.
pero no es lo correcto. Si Adidas le hiciera lo mismo a Nike, Nike estuviera molesto. Y es probablemente que Adidas se lo haya hecho. Así que esta es la pelea de nunca, 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 nunca acabar. Pero no solo eso. Bueno, Elena hoy va a hablar de puras peleas, ¿no? Pelea en el fútbol, pelea en el baloncesto. Vamos a comenzar a lentar motores con la pelea del baloncesto en la AmeriCup. Elena, cuéntanos qué pasó. Sí, ese es mi tema del día de hoy. Bueno, empezando con el baloncesto para calentar motores, porque en el partido entre República Dominicana y Argentina, el AmeriCup, que se está celebrando en Nicaragua, al finalizar el partido que ganó República Dominicana, se presentó una pelea entre los jugadores y la FIBA, la Comisión Disciplinaria, tomó cartas en el asunto. Inmediatamente abrieron un procedimiento y ya hay resultados sobre este caso. Salieron muchos jugadores suspendidos con 1 o 2 partidos oficiales FIBA. De hecho, uno de ellos de República Dominicana al menos está suspendido por un solo partido, pero con un periodo probatorio de 3 años que si vuelve a incurrir en una falta, le van a poner otro partido de suspensión. Y además también una multa a la República Dominicana. Y por su parte, también varios argentinos salieron suspendidos nuevamente con 2 partidos o 1 oficiales de FIBA y también una multa. Las multas a los equipos está en una cantidad suspendida, es decir, que si cometen también nuevas infracciones, entonces la multa va a ser completa. Interesante que la FIBA actuó de manera rápida, simplemente en su página web de la AmeriCup publicó lo que había pasado, publicó el resultado y que no iba a emitir más comentarios sobre esto. Bueno, interesante. Pelea, sanción. Parece que es lo normal, así que no hay mucho más que agregar. Pero nos vamos entonces a un tema de el Clásico Mundial, porque Netflix está intentando comprar, bueno, ya Andrés nos los va a decir, los derechos del Clásico Mundial de Béisbol para retransmitirlo por Netflix. Qué interesante se torna esto, la lucha libre, boxeo y ahora béisbol. La plataforma Netflix apuesta fuertemente otra vez por el deporte y lo va a hacer con el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 y es que compró todos los derechos para retransmitir los 47 juegos en vivo para el territorio japonés. Los japoneses que tengan Netflix van a ver de forma gratuita este evento de béisbol y recordemos que Japón, este país asiático, es uno de los más consumidores y una de las aficiones más ávidas por béisbol. Es un país donde la cultura beisbolera es muy grande, que tuvo picos muy, muy grandes de audiencia también para la MLB, como lo fue la serie del año pasado entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Entonces están apostando, la apuesta es totalmente fuerte para uno apoderarse del deporte poco a poco. Ya lo han hecho con el boxeo, como bien dijo Antonio, también lo hicieron con NFL, todos gratuitos para Latinoamérica, y además viene lucha libre y también tenemos ahora béisbol del Mundial. Interesantísima la apuesta de Netflix. ¿Será Netflix el futuro del deporte mundial? No lo sabemos. También vimos lo que pasó en el Mundial de Clubes de Fútbol, como una empresa de streaming transmitió todos los partidos gratis y se ganó muchísimos corazones. Vamos a ver si puede fidelizarlos a través de esto. Pero lo de Netflix, que es la compañía más grande del mundo de streaming, pues hace una apuesta por el deporte porque entiende que por allí va también el entretenimiento. Sí, la lucha ahora es que el consumidor se las va a ver difícil, ¿no? Porque entonces si quieres ver béisbol, tienes que ir a Netflix. Si quieres ir a ver ciertas ligas de fútbol, tienes que ir a ESPN, Disney Plus. Si quieres ir a... ¡Wow! Esto se convierte distinto. Antes teníamos un paquete cablero donde, bueno, cambiábamos el canal y listo, pero ahora los canales son servicios de streaming. Y esto se está volviendo difícil. O será mejor ir a la cablera nuevamente, que se están volviendo streaming también. El futuro lo dirá. Muchachos, yo solo tengo que agregarles algo sobre el caso que comenté la semana pasada, que es el caso de Corinthians contra el Bahía. Y es que Corinthians finalmente hizo la demanda contra Bahía y la metió en la Cámara Nacional de Disputas de Brasil, alegando de que se violó su derecho de preferencia, alegando todo esto de los contactos. Esto es lo que ha sucedido por ahora. Vamos a ver si Corinthians eleva la denuncia a FIFA y a la Comisión Disciplinaria de FIFA por haber violado esto de los 6 meses o no. Entonces, el Corinthians está actuando. Vamos a ver en qué queda este tema de este jugador y el Corinthians y el Bahía. Habiendo dicho esto, pasamos al primer tema del día de hoy, y es que Lacoste, la marca tradicional Lacoste, cambia su cocodrilo por una cabra, por Novak Djokovic. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este es el tema que Brandon Bouquet nos trae esta semana. De un cocodrilo a una cabra. Esta es la nueva campaña en la que Lacoste cambió su logo
por culpa de Djokovic. ¿Por qué decimos por culpa de Djokovic? Porque Djokovic es considerado como el GOAT. ¿Pero qué es el GOAT? Tal vez lo han escuchado mucho con Messi es el GOAT, Cristiano es el GOAT, pero realmente GOAT es un acrónimo de Greatest of All Time, es decir, el más grande de todos los tiempos, y GOAT en inglés significa cabra. De aquí que la marca Lacoste, reconocida mundialmente por llevar un cocodrilo, transforme su logo a una cabra con el mismo color verde para hacer o rendir honor a Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos, o al menos así lo dicen los números, porque actualmente se está disputando el US Open y Djokovic es el tenista masculino que tiene más campeonatos o más Grand Slam con 24. De ganar el Grand Slam que se está disputando en esta temporada, que va por buen ritmo, se va a convertir en el tenista no solo masculino, sino también incluyendo el femenino, porque Margaret Court también tiene 24 títulos, va a tener 25 y va a ser indiscutiblemente el mejor de todos los tiempos. A mí esto me parece una campaña increíble porque no es nada sencillo cambiar un logo completamente cuando tienes una imagen o una presencia tan notoria a nivel mundial, y creo que poder cambiar el logo de esta forma te hace notar la fuerza que tiene ya la marca. Es decir, hay marcas que tú reconoces simplemente con un color, con el isólogo, no tiene que decir el nombre completo, ya tú los reconoces. Y yo creo que Lacoste tiene esta fuerza, este nivel de fuerza. Pero vamos a contar un poco sobre la historia de la marca Lacoste y por qué es el cocodrilo, por qué la cabra. Y es que es bastante interesante la historia, que la marca Lacoste se creó por un tenista llamado René Lacoste, que era de la década de los 1920, 30, y le apodaban el cocodrilo. De allí que hiciera la marca con este icono del cocodrilo. Y es que Lacoste, con el pasar de los años, se convirtió en una marca deportiva, pero asociada a lo chic, a lo lujoso. Y es que en su momento la ropa deportiva para el tenis no era muy cómoda, ni era muy sutil, ni era muy vistosa. Y Lacoste irrumpió el mercado y ahora es conocida como una de las marcas más elegantes, no solamente para el medio deportivo, sino también para la moda en general. Entonces, a mí me pareció increíble toda la campaña que le hicieron a Djokovic, lo presentaron en la ciudad de Nueva York. De hecho, también sacaron una chaqueta, una campera increíble. No sé si se meten en las redes sociales de Djokovic o de Lacoste, van a ver una chaqueta que le dieron para homenajear su carrera con distintos materiales que representaban como que el relieve del mapa de los lugares en donde ha estado, y pelotas con materiales que hacen alusión o referencia a las superficies donde ha ganado todos los campeonatos. Así que la marca de verdad que se está luciendo con Djokovic, que se lo recontra merece. Y me llamó la atención en temas económicos, porque aquí estamos hablando del precio del deporte, ¿no? Está Lacoste con Djokovic y se estima que le pagan al menos unos 9.4 millones de dólares al año, y eso sí me pareció un poco bajo en comparación a lo que gana Federer con Uniqlo. Uniqlo irrumpió el mercado del deporte, o al menos con Federer, y a Federer le pagan al menos unos 30 millones al año, muchísimo más que Lacoste. Pero en temas de mercadeo y de rebranding de este logo y la campaña que hicieron con Djokovic, me parece que esto sí es una genialidad completamente, muchachos. Y es una genialidad, Brandon. Ya Lacoste había hecho algo así, cambiando el cocodrilo también por otras especies para reclamarlo de las especies en extinción como tal. Y también Nike ya ha hecho esto con Michael Jordan, ¿no? Cuando ha cambiado su logo por el logo de Michael Jordan, el Jumpman, reflejándolo. También Adidas juega un poco con esto, con el tema del trébol. Yo adoro las camisas retro o con estilo vintage de Adidas con el logo del trébol como tal. Y fíjate que ahora todos los equipos grandes están teniendo dos equipaciones con el logo Performance, que son las 3 rayas, y al menos una equipación con el logo del trébol. Entonces funciona más o menos así. Es una estrategia, en este caso de branding, espectacular. Una marca tan establecida, una marca tan vista, que de repente cambia su animal y tú te quedas así como, ¿what? Y además empieza a hacer estas camisetas edición especial. Además ataca al fanbase de Djokovic. Entonces tienes un estilo, una estrategia tipo Supreme, de colección especial por un tiempo. Tienes un tema de branding durísimo de, wow, ¿qué está pasando con Lacoste? Djokovic. Espectacular. Yo no le veo nada malo lo que están haciendo. Es sumamente fascinante lo que está haciendo Lacoste, pero no es para cualquiera y no es por cualquiera tampoco. Estamos hablando de uno de los íconos del tenis, una de las máximas figuras de la historia del tenis. Es un caso muy parecido, como bien lo dijo Antonio, con lo que pasó con Nike.
con Michael Jordan, que Michael Jordan fue una figura, una leyenda y está entre los top 5 de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Son personas icónicas que estuvieron en un momento determinado, que lo ganaron todo lo posible y que su figura trascendió tanto, que su marca personal trascendió tanto, que ahora a este tipo de marcas dicen, bueno, vamos a rendirte un tributo y esto es algo sumamente especial que va a quedar en el recuerdo. Y Brandon decía sobre lo de Federer, ¿no? Que gana más con su patrocinio. Y yo te diría más bien que es por ahora, porque después no lo sabemos. Si nos vamos antes, cuando en la época de Michael Jordan, cuando hicieron toda esta historia, no ganaba lo que gana ahora. Yo creo que en el futuro esto va a ser mucho más grande y aplaudo la iniciativa que tuvo Lacoste, de verdad, porque fue algo sumamente, una genialidad lo que hizo. Para mí, Andrés dio en el punto. Esto no se hace por cualquier persona ni por cualquier campaña. Se trata de uno de los grandes del tenis y qué mayor homenaje que cambiar prácticamente tu marca, tu ícono, tu logo para hacerle homenaje a esta persona que se lo merece totalmente. Además, la presentación, al menos que yo vi en las redes sociales, me pareció increíble porque toman varios tweets, varias oraciones que han dicho los fanáticos sobre Djokovic y justamente mencionando la palabra GOAT, 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 hasta que hacen toda la transformación completa del cocodrilo a la cabra y manteniendo además el mismo color. Una cabra verde, ¿quién se lo iba a imaginar? Pero me pareció espectacular. Además que hablando del precio del deporte, como bien mencionaba Brandon, estas camisas se van a vender por 100 euros, al menos lo que pude revisar en la página web de España de Lacoste. Y la polo, la característica de Lacoste, 140 euros. Es una edición especial, es rendir un homenaje a uno de los grandes del deporte y además vemos la influencia que tiene la moda también en el deporte, que si bien esta marca en particular está relacionada con el deporte porque se debe a un tenista, oye, seguir en esa influencia de tomar también figuras del deporte, del tenis y seguir creando, ¿no? En base a esto, tu marca, tus camisas, tu moda, me parece espectacular. Es una combinación de moda, deporte y de uno de los grandes del deporte también. Sí, yo quería agregar sobre el tema de Uniqlo, que hay una gran diferencia entre Uniqlo y Lacoste, y por algo el patrocinio de Uniqlo cuesta más, mientras que Lacoste potencia a Djokovic y Djokovic potencia a Lacoste. En el caso de Uniqlo es una marca con menos brand awareness que la que tiene Lacoste. Lacoste tiene un montón de años, al menos más de 80, más de 90 años, mientras que Uniqlo es una marca nueva, que tendrá 10, 15, 20 años máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Uniqlo necesita más a Roger Federer que lo que Lacoste necesita a Djokovic. Lacoste y Djokovic son un joint venture, es decir, una unión para hacer un powerhouse, para lograr y hacer un marketing brutal. Mientras que Uniqlo con Roger Federer es yo me apoyo en Roger para llegar más lejos. Aquí ambas marcas. Era como cuando Beckham llegó al Real Madrid, que perdió parte de sus derechos de imágenes, que básicamente Beckham dijo, bueno, el Real Madrid te potencia y tú potencias al Real Madrid. Básicamente yo lo veo igual en este caso y entiendo entonces que el patrocinio sea menos porque es para los dos un ganar-ganar como tal. Estoy seguro que además Djokovic lleva probablemente ganancias de las ventas de las camisetas, de las ventas de las polos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso debe ser un trabajo mucho más completo como tal y además es demasiada clase, ¿no? Llevar en Lacoste y que Lacoste te patrocine al final. Sí, como bien lo dicen, lo que representan ambas marcas, ¿no? Y pareciera que esta alianza que viene desde el 2017 se va a convertir en una de las más icónicas en el deporte, ¿no? Cuando llegue el momento del retiro de Djokovic, uno al pensar en Djokovic va a pensar en Lacoste y viceversa. Cuando uno piensa en Lacoste en el tenis, va a pensar en toda la historia que viene, de su creación hasta la imagen de Djokovic, que qué importancia tener como embajador al más ganador de todos los tiempos, ¿no? Así que es un ganar-ganar para ambas marcas. Y mencionando un poco lo que decía Andrés, me encantó cómo lo dijo, ¿no? Que esto no es una estrategia para cualquiera. Realmente no es sencillo hacerlo. Y a mí me encanta mucho cuando lo hacen ciertas marcas para adaptarse a alguna campaña. Y esto me trajo recuerdos de cómo se adaptaron algunas marcas en los tiempos de pandemia, ¿no? Por lo menos algunos logos usaron tapabocas, que era como la idea más común, pero otras como Mercado Libre, que normalmente tienen una mano estrechada, pusieron las manos a distancia o los codos. McDonald's en el Día de la Mujer puso la M al revés para hacer una W.
son campañas, o como la de Coca-Cola, que se da el lujo de eliminar su nombre completamente y utilizar la tipografía para poner nombres de personas. Yo creo que el poderío comercial que tienen las marcas cuando ya está en el imaginario de la persona te permite exactamente ser más creativo y jugar un poco más con tu imagen, y esto es lo que hizo Lacoste, aprovechándose de el peso que tiene su marca a nivel mundial y el reconocimiento que tienen para hacer esta campaña con Djokovic, que me parece una maravilla. Muy bien, señores, y con esto dicho, ¿qué les parece a ustedes esta unión de Djokovic y Lacoste? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo lo ven en comparación con Uniqlo y Roger Federer? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, señores, y con esto listo pasamos al siguiente tema del día de hoy. La semana pasada nos agarró un poco de sorpresa porque esto ocurrió el día antes en nuestro programa, que ya lo teníamos preparado, que es el tema de Independiente y la Universidad de Chile por el partido de Sudamericana. Teniendo en cuenta esto, este es el tema que Elena Mundaray nos trae el día de hoy, toda esta pelea que hubo en ese partido entre hinchas como tal. Un nuevo hecho de violencia mancha el fútbol sudamericano. Estamos hablando del partido entre Independiente de Argentina y la U de Chile, que se estaba celebrando en el marco de la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto. Como habrán visto en las redes sociales, hay muchos videos, hay muchas imágenes de un contenido bastante fuerte. Hubo peleas, hubo enfrentamientos entre hinchas. Unos dicen que se debió a falta de seguridad, otros dicen que la barra visitante no está lo suficientemente separada de la local. Pero en definitiva, hubo hechos de violencia lamentables porque esto llevó a la cancelación de manera definitiva de ese partido y obviamente a la Conmebol a tomar medidas disciplinarias en contra de estos actos. En ese sentido, ¿qué ha dicho Conmebol? Bueno, el primer comunicado que lanza Conmebol es el día del partido diciendo que debido a las faltas de garantía de seguridad se iba a tener que cancelar el partido y efectivamente así pasó. El segundo comunicado que lanza Conmebol en su página web es al día siguiente diciendo evidentemente que repudian los hechos de violencia y que están recabando todos los datos y toda la información necesaria para abrir los procedimientos disciplinarios que obviamente en este momento se mantienen. ¿Qué han dicho los clubes? Bueno, por una parte Independiente ha dicho que evidentemente se presentaron estas situaciones, que ya tiene identificados a 25 personas, 25 delincuentes, así los llamaron en sus redes sociales, para poder expulsarlos como socios del club. También dijeron que se estaban comunicando con las personas, con sus hinchas que se presentaron en este partido para saber si habían sido víctimas también de violencia por parte de los hinchas de la U de Chile y detectaron que había más de 90 personas que sí, que habían sido víctimas de lanzamiento de objetos por parte de la barra visitante. ¿Qué ha dicho la U de Chile? Evidentemente también repudia estos hechos. Dirigentes de este club se dirigieron a Argentina para acompañar a las personas que habían salido heridas. De hecho, uno de ellos pasó por una operación de cráneo que afortunadamente está fuera de peligro. Y también dirigentes de la U de Chile fueron a entrevistarse o a presentar esta denuncia ante la Fiscalía en Buenos Aires para presentar obviamente los hechos que habían ocurrido y que la justicia penal argentina se encargara de este caso. Hasta el momento, evidentemente, cada uno de los clubes da sus argumentos a favor y en contra también del otro club, pero esto ya quedará en manos de Conmebol, específicamente de su comisión disciplinaria, para determinar que evidentemente hubo unas faltas a su reglamento, unas faltas que fueron, la verdad, muy lamentables, porque la imagen que deja para el fútbol es totalmente nefasta. Antes de continuar con las consecuencias, con lo que pudiera pasar, bueno, quiero saber sus comentarios, cómo vieron estas cuestiones, cómo vieron el partido. Hay imágenes que sinceramente son horribles, de hecho hay unos videos que ni siquiera pude terminar de ver porque son bastante fuertes, pero ¿qué les parece a ustedes por ahora este tipo de cuestiones que se han presentado? Ha sido todo horrible, tampoco quiero entrar en el tema de los videos ni nada, más bien mi solidaridad directamente con los abogados de Independiente, con los abogados de la U de Chile, que les toca un trabajo fuerte a ambos, fuerte. También mi solidaridad con el panel de Conmebol, que le toca decidir esto, porque la presión por todos lados va a ser fuertísimo, porque obviamente los clubes quieren la menor sanción posible, ellos todos van a entender que necesitan ser sancionados, ellos quieren la menor sanción posible. Por otro lado, Conmebol y la imagen de Conmebol está
en juego. Es una posición difícil. ¿Cómo balanceas todo esto para que haya justicia, ¿no? Y darle a cada quien lo que se merece? Es un tema difícil. Este es uno de esos casos que seguramente va a llegar al TAS y va a seguir por encima del TAS. Fíjate, La Nación, el periódico La Nación, dice que ellos consiguieron los escritos tanto de Independiente como de la U de Chile. Y tienen una entrevista con el abogado de la U de Chile también. Dicen que mientras que la U de Chile mandó un escrito de 18 páginas, Independiente lo hizo de casi el doble, casi de 36 páginas, 34 páginas. Y bueno, básicamente lo que dice Independiente es que Independiente dice, mira, yo asumo toda la responsabilidad como organizador del evento y por el comportamiento de mis hinchas. Sí tengo que recalcar que, número uno, aquí tienes todo el operativo de seguridad que se siguió. Todo ese operativo de seguridad está conforme a las reglas, es decir, Independiente hizo todo lo que tenía que estar de acuerdo con lo que le piden las normativas de los operativos de seguridad. Dice, además de esto, fue la policía quien no quiso entrar directamente a cierto sector del estadio, que se negó a entrar y que ellos no tienen control de la policía. Evidentemente, los únicos que tienen control sobre la policía es el Estado. No un club de fútbol no puede controlar la policía. Eso es normal. De hecho, hay una cuestión que se llama el deber de policía del Estado, ¿no? Que solo le corresponde al Estado. Y por eso cuando el Estado viene y te comete una violación de tus derechos, es probablemente una violación al derecho humano, porque utiliza la potestad de policía que tú le cedes en contra tuyo. Pero un club de fútbol no puede hacer eso, porque el club de fútbol no tiene el deber de policía, es un privado como cualquier persona. Lo otro que dicen es que la cancelación del partido se produjo antes de que los hinchas y los posteriores encontronazos visitantes se produjeran. ¿Cómo me vas a juzgar porque la cancelación se hizo por esa pelea cuando la cancelación se produjo antes de la pelea? Básicamente ese es el tema cuando dicen, bueno, los hechos se produjeron antes del inicio del partido. Por otro lado, en el caso de la U, bueno, ellos dicen que ellos consignan una cronología y que básicamente ellos fueron insultados y provocados, que les hicieron gestos de mono, que los estaban provocando. Y en ese sentido, que ellos, pues bueno, reaccionaron a esas provocaciones y que van a presentar testigos y pruebas de los traumas que siguieron este tipo de actos como tal. Explica el abogado Gerardo Acosta, colega también, que existe la posibilidad de que la U sea castigada sin hinchas y que él cree que en el principio de proporcionalidad se lo van a aplicar a la U también, en virtud que la sanción debería solo ser para el local, ¿no? Más que para el visitante, porque el local es quien organiza el partido. Eso es en lo que se basa. Se me olvidó agregar que Independiente pide la realización del partido, pide que se complete el partido, pide que se apliquen multas, como siempre se ha aplicado, y que se aplique a partidos a puerta cerrada, que eso es lo que pide Independiente. Imagino yo, Elena, que ellos tienen miedo de qué tamaño va a ser la multa, porque la multa probablemente sea ejemplarizante, que es lo que probablemente Conmebol va a querer demostrar de que lucha contra este tipo de cosas con un castigo ejemplar. Y yo creo que tienen miedo también de pérdida de puntos. Creo que ellos están en esa situación. Básicamente esto es lo que dice La Nación. Yo no estoy al cabo de saber si es verdad, si no es verdad. Esto es lo que publica La Nación. La Nación tiene un voto de confianza por ser un periódico de tanto tiempo y con tanta credibilidad. Pues nada, Elena, ¿qué piensas tú de esta situación? Antes de emitir una opinión, un análisis, vamos a referirnos a los artículos que pudieran aplicarse en este caso, ¿no? Empezando por el reglamento del Manual de Clubes de la Copa Sudamericana, que establece con respecto a esta parte de suspensiones y cancelaciones de partido que puede haber sanciones. El artículo 5.1.13 dice que la Comisión Disciplinaria de la Conmebol determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar la circunstancia de cada caso en particular y las pruebas disponibles. El club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la Conmebol. La Conmebol tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la Conmebol. Esto está específicamente en el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana. Pero no solamente eso, porque Antonio tocó un punto que
evidentemente es importante, que se trata sobre la responsabilidad objetiva, ¿no? Que si bien recae en gran parte del organizador del partido, en este caso el club local, también hay una responsabilidad objetiva por cualquier club por el comportamiento y las actitudes de sus aficionados. Para eso tenemos que evaluar el artículo 8 del Código Disciplinario de la Conmebol, que establece lo siguiente: los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, organización o de la celebración de un partido de fútbol, sea de carácter oficial o amistoso. Se sancionarán también las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia. Aquí no te establece que sea nada más para el equipo local, sino que cada club se hace responsable por las actuaciones de las personas que están identificadas con ese club. Es decir, que la U de Chile pudiera ser sancionada por este artículo, no por ser el organizador, no por tratarse del equipo local, sino porque sus aficionados también estuvieron involucrados en estas riñas, tumultos y peleas. Y además, el segunda parte, también del mismo artículo, sí establece específicamente la responsabilidad objetiva del club organizador o del club local. Y dice lo siguiente: los clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido, del cual sean anfitriones u organizadores. Esta responsabilidad se extiende a todos los incidentes que de cualquier naturaleza pudieran suceder, encontrándose por ello expuestos a la imposición de sanciones disciplinarias y cumplimiento de las órdenes e instrucciones que pudieran adoptarse por los órganos judiciales. Nuevamente, si hay unos hechos de este tipo, evidentemente serán sancionados por la Conmebol. Eso nos hace entonces también evaluar, bueno, ¿y cuáles son las sanciones? Yo creo que en varios programas aquí hemos mencionado específicamente las sanciones que se están imponiendo en Conmebol, de acuerdo a su código disciplinario, y para eso tenemos que irnos al artículo 6. Específicamente las sanciones para las personas físicas, como son las personas jurídicas, como son los clubes, van desde multas, cierre del estadio, expulsiones y descalificaciones de la competición, pérdida de puntos. En definitiva, hay un margen bastante abierto de sanciones que se le pueden imponer. Ya evidentemente dependerá de la Comisión Disciplinaria de Conmebol al evaluar todas las imágenes, todos los videos, todos los informes además que se hayan dictado de este partido para justificar la sanción que están imponiendo. Pero yo creo que sí, tiene que ser una sanción ejemplarizante, una sanción de fuerza, porque no solamente la imagen de que te deja un partido de fútbol, no, sino la imagen de la propia Conmebol, si decir, voy a permitir esto, voy a ser blando con esto, voy a ser duro, que es la imagen que se tienen que dar, y para mí tiene que ser algo bastante fuerte debido a los hechos que se vivieron ese día en el estadio. Yo la verdad dudo que vaya a ser una sanción ejemplar porque hay ciertos antecedentes en la Argentina durante los últimos 10 años que te dicen lo contrario. Vemos la cronología 2015, Boca River, octavos de final, Copa Libertadores, no recuerdo, medio tiempo. La hinchada de Boca, un sector de la hinchada le lanza gas pimienta a los jugadores mientras van saliendo del túnel, los jugadores de River, se suspende el partido, le dan el partido a River y eso quedó hasta ahí. Y bueno, Boca Juniors perdió el partido, está bien, River sigue de ronda, se quedó todo hasta ahí. 2018, un incidente a 5 cuadras del estadio Monumental de Núñez hacia el autobús de Boca Juniors, empieza otro episodio de violencia. ¿Qué hicieron? La medida radical fue llevarse el partido a Madrid para buscar más dinero. Yo entiendo que la sanción va a venir dependiendo de las funciones del negocio más que los castigos. ¿Por qué digo esto? Conmebol fue quien dio el permiso a Independiente para que habilitaran a la tribuna de visitantes. No estamos hablando de quién comparte qué conductas, pero Conmebol dice, sí, este estadio está apto para que se realice esto. La policía falló porque no estuvo dentro de la grada. Hubo cadena de errores por todos lados. ¿Quién los paga? Pues eso lo dirá la justicia más adelante, ¿no? Pero yo no creo que vaya a haber una sanción ejemplar y esto va a seguir manchando otra vez en otro episodio al fútbol sudamericano que lamentablemente no termina de levantar una imagen de desarrollo por más que se vea dentro de la cancha los avances que hemos conseguido durante tantos años. A eso mismo iba, Andrés, ¿no? La reputación y la imagen que está dejando el fútbol sudamericano, específicamente Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana, ¿no? Muchas veces se utiliza de chiste, ¿no? Como que así es el fútbol sudamericano y luego muestran el tema de las patadas, el poco tiempo efectivo, el tema de las barras bravas y la hinchada, que
muchas veces forma parte del folclore del fútbol sudamericano, pero no sé hasta qué punto está bueno romantizarlo, ¿no? Y creo que estamos viendo las consecuencias de esa. No voy a decir que en Europa o en África o en Asia no se vean situaciones irregulares de este tipo, pero yo creo que cada vez se está viendo con mayor naturalidad o con mayor frecuencia este tipo de cosas y cada vez van escalando más y no se está haciendo nada al respecto. A mí me causa curiosidad qué se va a realizar en esta situación, porque por cosas un poco menores a los jugadores de Uruguay, y bueno, no voy a minimizar la magnitud de la situación, ¿no? Se entraron a golpes también con fanáticos, les cayó una fuerte suspensión durante casi todas las eliminatorias, ¿no? Pero aquí hay una situación bastante difícil porque ya la eliminatoria está jugada, hay un cupo por disputar y es el cupo, el espacio que queda para disputar contra Alianza Lima. ¿Cómo sería el tema aquí con reducción de puntos? Yo creo que tampoco se puede eliminar a ninguno de los dos equipos. Podría pasar que los dos equipos queden eliminados y Alianza Lima pase directamente a la semifinal. Se vería bastante beneficiado de toda la situación, ¿no? Y me parece curioso también que Independiente en sus redes sociales dice que, bueno, que se presta al servicio de las autoridades y que espera que el partido se pueda disputar cuando estén las condiciones dadas y con público. Yo creo que esto está difícil porque seguramente una de las sanciones sea que se juegue el partido a puertas cerradas, ¿no? Pero me quedo con eso, la reputación que está dejando el fútbol sudamericano, porque parece que cada año tenemos un episodio diferente, si no es la policía agrediendo a fanáticos en eliminatorias, son jugadores agrediendo fanáticos, fanáticos agrediéndose entre barras, es bastante lamentable y bueno, esperemos que las sanciones sean ejemplares precisamente porque para eso están, ¿no? Para corregir y para que la gente vea, bueno, yo hago esto es lo que me espera. Bueno, primero hablando de lo que han dicho los clubes, evidentemente también forma parte, ¿no?, de su estrategia para defenderse legalmente. Las actuaciones que ha estado haciendo Independiente, de identificar a los socios que incurrieron en estas actuaciones para excluirlos del club. También la U de Chile ha prestado su cooperación, su apoyo en lo que puede, o al menos eso es lo que deja en sus redes sociales. Evidentemente esto como forma para tratar de disminuir, en cualquier caso, cualquier tipo de sanción que se le pudiera imponer, ¿no? Es lo normal y es lo que debería hacerse independientemente de si es una estrategia legal para disminuir una sanción o no. Y con respecto a que si pudiera descalificarse a los equipos, mira, es una de las opciones dentro del artículo 6 del Código Disciplinario. Literal L establece descalificación de competiciones en curso y o exclusiones en futuras competiciones. Quién sabe si, dada la gravedad de los hechos, que además de toda la información que recabe Conmebol, determine que los dos equipos tienen que ser expulsados. En una suerte de darle la misma sanción y el mismo ejemplo a los dos, porque los hechos fueron graves. Y evidentemente eso traerá las consecuencias de que, bueno, pasará a Alianza Lima nada más y ya pudiera darse ese escenario. Todo depende de las imágenes, de las pruebas, de toda la información que tenga Conmebol. Y de hecho, estaba revisando esta mañana que el Clarín publica que se va a hacer una especie de audiencia en Conmebol en los primeros días de septiembre, en donde ambas partes están invitadas, que las audiencias van a ser por separado, ante la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, así que en los próximos días yo espero que tengamos una decisión sobre esto, dado a que evidentemente es necesario tener una respuesta sobre este partido para que se determine, ¿no?, cómo va a seguir la competición, si van a ser excluidos, si simplemente va a ser una sanción, si va a ser simplemente una multa, cuáles serán en definitiva las consecuencias para determinar cómo sigue la Copa Sudamericana. Bueno, normalmente este tipo de cuestiones tendría multa y partidos a puerta cerrada. Tenemos un antecedente previo que es en Europa con la tragedia de Heysel, fue un equipo inglés, y la Juventus, donde los equipos ingleses quedaron expulsados de las competencias, no por esa competencia, sino como 5 años de las competencias. Esto produjo un reporte especial de Inglaterra, que Inglaterra se ejecutara todo lo que son leyes de regulación de los espectadores en los estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Este es probablemente el precedente con la sanción más grave conocido. En este caso, dudo que se vaya a aplicar una sanción de ese estilo. Habiendo dicho esto, el tema aquí de ver qué sanción se le puede aplicar a los equipos va a ser complicado de dilucidar esta vez. Porque no estamos ni frente a las situaciones normales ni frente a las situaciones extremas. Entonces, ¿a dónde van a ir los jueces en este caso? Y teniendo en cuenta además cómo va a afectar esto a la competencia. Porque esa es otra.
Entonces aquí simplemente van a hacer esta audiencia y probablemente ese día de la semana que viene, o sale la decisión ese día o salen los próximos 3 días, pero la decisión va a salir rápido, porque no puedes frenar la competición, a menos que decidas ya de una vez descalificarlos para que el caso a ambos, para que el caso prosiga y la competición, bueno, Alianza Lima clasificado automáticamente a la siguiente fase, como tú dices. Pero están en juego todas estas cosas que hacen difícil la situación, pero esto va a ser decidido de forma muy rápida. Sí, también hablando de políticos, bueno, tanto de Argentina como de Chile, incluyendo el presidente de Chile, han emitido sus opiniones con respecto a este caso. Y además recordemos que además también, a pesar de que haya una investigación en la Conmebol, es decir, una investigación en la justicia deportiva, también hay una denuncia en la Fiscalía en Buenos Aires. Entonces, no solamente va a depender de los resultados que se tenga en lo deportivo, sino también en lo penal, porque es una causa que se abrió porque de todas maneras se cometieron actos delictivos especificados en el Código Penal de Argentina y por eso la Fiscalía abre un procedimiento. Entonces, tenemos lo deportivo, tenemos lo ordinario penal, vamos a esperar un poco sobre cuál va a ser el resultado, pero de que va a haber sanciones, evidentemente las tiene que haber y bueno, las discutiremos más adelante acá de ser necesario. Claro que sí, muy bien. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación entre Independiente y la U de Chile? ¿Creen que la sanción de Conmebol va a ser fuerte? ¿Creen que no va a ser fuerte? Bueno, ¿cuál es su opinión? Déjennosla aquí abajo en los comentarios. Y con esto listo, seguimos con el siguiente tema del día de hoy, ya un poco más ligero, un poco más relacionado a bebidas espirituosas y a nuevos estadios, porque el Everton tuvo por fin su primer partido oficial en su nuevo estadio y tiene un montón de curiosidades, incluyendo bebidas espirituosas servidas de forma particular. Y este es el tema que nos trae Andrés el día de hoy. Se finalizó una etapa dorada de 133 años de historias de pasión, de emociones y de sufrimiento en la Premier League. Y es que el Everton Football Club inauguró su nuevo estadio y vamos a hablar muchísimo sobre él y además te vamos a comentar 5 datos curiosos que conseguimos con este nuevo estadio en la ciudad de Liverpool, que es ultramoderno, tiene capacidad bien interesante y tiene todos los elementos para llevar el fútbol a un siguiente paso a la modernidad. Primero, hablemos del estadio Hill Dickinson de la ciudad de Liverpool, que está ubicado al norte de esta ciudad de Inglaterra, con capacidad para 52.888 personas. Este estadio comenzó su construcción en 2021 y finalizó este año en 2025 y apenas el Everton pudo hacer su primer partido frente al Brighton, que lo ganó 2-0 y tuvo su primera alegría ya en la inauguración de su casa, en uno de los estadios considerados más modernos y más interesantes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se realizó en un muelle y esto tuvieron que sacar terreno, de hecho la cancha donde está era un dique y eso era agua y ahora está un terreno sumamente interesante. La construcción fue muy desafiante, tanto que tocó los cimientos o los valores de la UNESCO y eso también lo vamos a participar más adelante, pero se convierte en uno de los capítulos más interesantes del fútbol y de la Premier League a partir de ahora, porque sinceramente los estadios también son un arma de hacer negocios, es una de las formas también de los equipos de cómo ganar más dinero y cómo prepararse mejor para obtener mejor plantillas y ser más competitivos. Así que hablemos de los 5 datos que me conseguí con este estadio y vamos con el primero. El naming del estadio, un patrocinio atípico y diferente. El primer secreto que me encontré fue el nombre, me pareció rarísimo que se llamara estadio Hill Dickinson. Me puse a buscar yo, ¿quién será Hill Dickinson? Pensé que era un exfutbolista del Everton, pensé que era alguna figura de Liverpool y no. Me conseguí con que es un escritorio jurídico, es un negocio de abogados local, 100% local de la ciudad de Liverpool, que accedió a pagar por patrocinio por el naming de esto y según The Telegraph son 10 millones de libras esterlinas, unos 13 millones de euros por temporada. ¿Qué es esto para el marketing? Decir, bueno, ya que hay un equipo como el Liverpool que compiten en la misma ciudad y tiene una tradición más internacional, es decir, el Everton, nosotros somos locales y tienen una relación con su comercio local, con su gentilicio local y dicen, bueno, aquí estamos, aquí somos de Liverpool, para la gente de Liverpool es muy interesante. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Ustedes invertirían esto en el futuro? Yo lo haría aquí en la ciudad de Caracas, pondría un estadio en Lauria Sports. ¿Ustedes qué piensan? Mira, sin duda, yo estaba pensando en el Olímpico Laurea de la UCB.
pero así de una. Tenemos al menos aquí en el escritorio tenemos un vínculo grande con la UCB, con el Olímpico, y me lo imaginé, porque cuando estaba revisando también la noticia me quedé sinceramente impactada de que el estadio tenga el nombre de un escritorio jurídico, de un bufete, y no cualquier bufete, porque es un bufete que tiene más de 1.050 personas. O sea, es una firma bastante grande, incluyendo 200 socios y directores legales. Y se encuentran en muchísimas ciudades del mundo, incluyendo Hong Kong, Limassol, Liverpool, London, Manchester, Mónaco, Singapur. Es decir, es una empresa de abogados, un escritorio bastante fuerte, pero creo que es primera vez que, en lo personal, yo veo que a un estadio se le pone el nombre de un bufete. Me parece espectacular. Y además me imagino que no solamente tendrán este trato, sino también un tipo de preferencia de que estos serán los abogados ahora a partir de este momento del equipo. Estaba buscando y antes tuvieron otros abogados y ahora al parecer esta firma se encarga de todas las cuestiones legales del equipo. Así que a mí me parece impresionante, me parece, oye, de verdad que muy interesante y me puso a pensar sin duda el nombre de nuestro escritorio en un estadio aquí en Venezuela. ¿Quién dice que no? Sí, ¿quién dice que no? Suena genial. ¿Sabes que tenemos unos colegas muy queridos de Hair Sports que salen en FIFA porque ellos lograron, a través de su asesoría con uno de los clubes que asesoran en Colombia, lograron que los pusieran como patrocinadores en una manga o una cuestión? Cuando sale el videojuego de FIFA, salía Hair Sports en la manga de ese equipo, también como hizo también Burger King de alguna manera con una campaña publicitaria. Me pareció interesantísimo eso también. Por supuesto que soñamos Andrés, con que el nombre del estadio esté ahí. Yo investigué también un poquito más a la firma. En Inglaterra hay muchas firmas importantísimas: Clifford Chance, Baker McKenzie, Mills & Reeves, Burton Bird. Existen un montón, algunas de ellas nos hemos enfrentado, algunas de ellas tenemos buenas relaciones, etcétera, etcétera. De estas firmas, me sorprende que las grandes firmas o las firmas más grandes de Inglaterra no lo hayan hecho. Lo que significa que esta firma, que todavía no está en el top 10, al menos en lo que son revenues, según lo que pude investigar, puede que esté equivocado, pero lo que me arrojó el internet fue eso, es empezar a estar en el nombre. Entonces, ellos apuestan fuerte a este patrocinio para que la discusión empiece sobre ello. Además, son una firma encargada y especialista en derecho comercial internacional. Claro, están cerca de barcos, o sea, todo está conectado, como dice Andrés. Es una firma que, sin duda alguna, quiere poner su nombre en ese top 10, quiere que la discusión esté allí, quiere entrar en la discusión de las mejores firmas y lo hace con un golpe fuerte a la mesa diciendo: aquí estamos, miren lo fuerte que somos, que hasta patrocinamos un estadio. ¿Ustedes hacen lo mismo? Y es sumamente interesante porque cuando vemos los naming de otros países, son empresas internacionales y son empresas muy grandes, aerolíneas, otro tipo de tecnológicas, etcétera, ¿no? Y aquí vemos un patrocinio local, 100% local, y de una firma de abogados, algo totalmente inesperado, al menos de mi parte, nunca lo vi venir y me pareció sumamente atractivo e interesante. Hablemos de un segundo punto que también me llamó la atención y yo lo catalogué como el precio de la historia. ¿Por qué el precio de la historia? La construcción de este estadio en la zona norte, en el muelle de Bramley Moore, fue un tema que dio a muchísima discusión en la ciudad de Liverpool, que también generó muchísima discusión y conversación entre los hinchas del Everton. ¿Por qué? Porque esta zona fue considerada... Esta área fue un patrimonio mercantil de la UNESCO por su actividad histórica, comercial, porque esto fue un muelle muy importante para Inglaterra y esto tenía la figura de patrimonio. Y el estadio fue una de las causantes, no todas, porque esto se acabó en 2021, justamente cuando empiezan a levantar esta obra, pero se va algo que es icónico, algo que es una referencia, que mucha gente lo valora. Hay mucha gente que tiene valor por el pasado y esto la UNESCO te lo reconoce y ahora dicen, bueno, no, ahora no vas a formar parte de esto de la UNESCO. Sin embargo, al ver el arma de doble filo entendemos, oye, mira, está bien, dejamos de tener algo históricamente, pero nos enfocamos y nos concretamos más hacia el futuro. Y esta zona está obteniendo un desarrollo muy interesante y es por eso que este estadio del Everton fue una de las causas que probablemente también tomó mucho peso para que la UNESCO le levantara este reconocimiento como patrimonio mundial, ¿no? Otro punto que me conseguí también fue que hubo una mancha negra, y esto nos habla mucho de la gestión de crisis, de cómo la pudo llevar el club, y es que en 2023 un obrero lamentablemente perdió la vida durante las construcciones del estadio, y esto causó muchísimo revuelo en este país, en Inglaterra, pero el equipo pudo reaccionar y
supo ser empático y ponerse con los sentimientos de lo que causaba en ese momento para poder pasar la ola y que no se levantara una fuerte crítica y que no se pudiera agarrar se tornara en algo negativo la construcción de este estadio. ¿Cómo podemos comparar con Qatar 2022, donde se habló muchísimo de esto? Acá hicieron todo de una manera transparente para decir, mira, si falleció una persona, abrieron a las investigaciones, dejaron que las autoridades se encargaran y también rindieron homenaje a este obrero que falleció y pues por supuesto dieron el lado humano y más vulnerable del equipo, pero decir somos un equipo también social, y fue muy interesante porque ya no había terminado de levantarse esta estructura y ya tenía un tema encima de tanto del patrimonio de la UNESCO y ahora con un obrero que lamentablemente falleció, y es muy interesante cómo el equipo lo estuvo de una manera bastante atractiva para poder surfear esta ola y para decir, bueno, lamentablemente este tipo de cosas pasan, que nadie quiere que pasen, pero nos tocó y ahora tenemos que seguir adelante y lo hacemos de la mejor manera. El cuarto punto es la experiencia premium. El fan es el rey de la experiencia y es el protagonista principal del estadio, por supuesto. Es que este estadio moderno fue pensado para el hincha y por el hincha, así que nada más vamos a hablar de las butacas de cine que tiene en cada una de las gradas, que te hace una experiencia sumamente cómoda, y además el revestimiento del estadio tiene materiales característicos para que el sonido sea mucho más fuerte y tiene una inclinación de 35 grados para que tu visión sea perfecta, sea espectacular. Esto fue el límite permitido en Inglaterra por la legislación inglesa, así que llegaron hasta ese punto. Dijeron, ¿dónde puedo llegar yo más inclinación para que la gente vea mejor el partido? 35 grados, ok, 35 grados, allá vamos, y el estadio se ve muy para abajo, pero se ve espectacular y la vista tiene que ser increíble para los fans de ese equipo. No solo nos quedamos con eso, tiene palcos de lujo, tiene pantallas de 360, también tiene algo que se hizo muy viral, que por las redes sociales se compartió, y es que tiene máquinas de autoservicio para las bebidas de licor de estas que están muy prohibidas en muchos países, al menos en los estadios, pero acá usted llega, le dan un vaso, usted marca, paga y se lleva el vaso ahí mismo, no tienes que hacer tantas colas porque hay varias máquinas. Una de las cosas que más llamó la atención durante la inauguración, al menos para el hincha, porque se hizo viral por todo el mundo. Otro fueron las tiendas de snacks, que también tienen este pago de autoservicio donde tú vas, entras, agarras lo que quieres comprar, pagas de una vez con esta tecnología contactless y sales sin necesidad de un cajero, sin necesidad de una persona que te alargue más el tiempo de tu estadía. Una plaza afuera del estadio para 17,000 personas, que lo hace también para que sea un evento no solo del partido, sino de un evento de todo el día, y por supuesto el club puede agarrar más dinero ahí, pero la gente también tiene una experiencia que sea toda una jornada de fútbol. ¿Qué piensan ustedes de lo que hizo el Everton en este momento? No, impecable. Si tú quieres saber cómo puedes competir por la atención de los nuevos fanáticos ante un gigante del fútbol en tu misma ciudad, pregúntale al Everton. Construye un estadio. Y ofrece innovación, ofrece experiencia, porque si te pones a ver, los fanáticos del Liverpool ya están consolidados, ¿no? Es un equipo mundialmente conocido. Pero para estas nuevas personas que lo que buscan es vivir una experiencia positiva, capaz pueden decir, no, ¿para qué voy a ir a Anfield si tengo un estadio más moderno, un espacio más cómodo y disfruto mejor del partido sin ser tan amante de un club? Y lo tengo a la vuelta de la esquina, ¿no? Y me pareció curioso la forma en la que promocionó el proyecto del Everton, y es que si bien tuvo algunas manchas o algunas cosas polémicas, como el tema del UNESCO o este profesional que perdió la vida, también te dice que fue un proyecto pensado para la gente de Liverpool, que ofreció al menos 654 empleos nuevos, que generará mucho capital que será invertido en la educación de los niños en Liverpool. Entonces, como que está pensado para la gente de la ciudad, y es una forma como de limpiar y de hacer sentir parte a toda la gente de Liverpool, o a los que no son fanáticos de Liverpool Football Club, sino del Everton, o a estas personas que se pueden acercar por una razón, que es que tienen algo novedoso en su ciudad y es de primer nivel mundial. Este estadio dicen que se parece mucho al del Borussia Dortmund, que es mundialmente conocido por ser un estadio que aturde, que intimida por la tecnología sonora que hay en el estadio, ¿no? Y vamos a ver cómo le va al Everton con este nuevo estadio. Los resultados del Everton no han sido muy favorables en los últimos años, pero capaz esto era lo que necesitaban, tanto a nivel económico como a nivel comercial, para darle un empujoncito en lo deportivo al Club Azul. Siempre la tecnología y la tecnología que facilita las cosas ayuda a cualquier negocio.
obviamente que en el fútbol, en el deporte, lo que vimos con la NFL también, con las fotos de los selfies virtuales y los jugadores, todo este tipo de iniciativas ayudan muchísimo y siempre se vuelven en una parte de la experiencia interesante. También, por ejemplo, todas estas zonas de selfie que ahora están saliendo, y todo lo que puede hacer que tú puedas ordenar tu pedido y te llegue a tu butaca, todo este tipo de cosas es muy interesante y muy enriquecedora en la experiencia. Entonces, el Everton se está llevando estrellita dorada, se está llevando estrellita dorada. Son cuestiones a copiar, a ver si se puede mejorar la experiencia y que tú tengas que hacer menos cola para comprar tus bebidas y comida, que tú tengas que hacer que todo sea a través de una tecnología más avanzada, más limpia. Todo eso ayuda muchísimo, ayuda siempre y te mejora la experiencia en el estadio. Uno de los temas más controversiales de cualquier estadio en el mundo es el baño, especialmente el baño de las mujeres. Sí, si el baño está limpio y tienes tecnología para eso también funciona. Y eso te hace que tú quieras ir más y más y más al estadio. Y es que Andrés dijo lo correcto, no es una experiencia premium para el fanático, porque ¿quién te da el dinero? El fanático. ¿Quién va al estadio? El fanático. Y qué mejor manera además de brindarle comodidad, de brindarle ciertas condiciones que hagan mejor su experiencia. Y no solamente el partido, es cómo entras al estadio, el estacionamiento, los baños que bien lo menciona Antonio, que es un punto crítico y también importante, y sobre todo para las mujeres, que es una de las principales quejas, la experiencia que vives para comprar, para que se te haga fácil, para no perder tiempo, es decir, tomar en cuenta las verdaderas condiciones buenas que tienes que prestarle al fanático, que es en definitiva el que va a dar su tiempo, su dinero, su interés, y además qué mejor manera también de llamar nuevos fanáticos interesados en vivir una experiencia en donde todo está cómodo, en donde todo está limpio, en donde todo está chévere, para que pases un buen rato solo, en familia, con amigos, porque de eso se trata, ¿no? De divertirse y de la mejor manera con una experiencia tan completa como esta. El mundo se ha vuelto un lugar muy costoso, entonces tenemos que dar la mayor garantía y la mejor experiencia que pueda tener una persona para que de verdad decida invertir en tu producto, en tu negocio, en tu marca. Entonces es muy interesante toda esta experiencia premium que te da el equipo. Y yo hablando del último y quinto valor que encontré en este quinto dato que encontré sobre el estadio del Everton, y es que se suma la ola de los estadios multinegocios, ¿no? Es un estadio multipropósito que está pensado para desarrollar la zona norte de Liverpool, que además de la plaza, como les dije anteriormente, para 17,000 personas, pues se van a garantizar allí conciertos, convenciones, eventos culturales y otras cosas que empiecen a desarrollar esa área y que aporten muchísimo también a la ciudad y aporten muchísimo al club. Es tanto que se habla de las estimaciones del club, son 80 millones de euros por temporada que ellos esperan recibir gracias a este nuevo estadio y a todos los negocios que se puedan sacar de él. Es una plata muy interesante, es un dinero muy atractivo que hay que trabajarlo desde todos los frentes para poder hacerlo. Así que yo me quedo con eso, que no es solo una obra de ingeniería, sino también es una obra de mercadeo bien pensada para el futuro, y que les digo a ustedes, repliquen esto en otros países del mundo para que vean cómo su negocio va a seguir desarrollándose. Muy interesante que, bueno, comenzó este fin de semana pasado, el 24 de agosto, la inauguración del Everton. También ha sido seleccionado como sede de la Eurocopa 2028 y se planea que genere más de 1.500 millones en valor económico adicional para la economía local de Liverpool. Pareciera que es un ganar-ganar para todos lo que hizo el Everton. Habiendo dicho esto, bueno, señores, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el nuevo estadio del Everton? ¿Les gustan sus ideas? ¿No les gustan sus ideas? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, seguimos con el siguiente tema del día de hoy, el último, y es, ¿puede un jugador simplemente porque su club no aceptó su transferencia decir, bueno, tengo causa justa para terminar el contrato y me voy igual? ¿Puede pasar eso? Esa es la interrogante que nos plantea el caso de Lucas Rivero Costa contra el Mamelodi Sundowns. Resulta, y les cuento un poco la historia de qué es lo que ocurre con Lucas Rivero Costa y el Mamelodi Sundowns, que bueno, Lucas es un jugador brasileño que juega en este equipo sudafricano y que además rompió las redes porque metió el mejor gol del Mundial de Clubes. El muchacho agarró y a lo maradoniano se llevó desde la pelota desde atrás de la media cancha y finalizó la jugada él mismo, driblando a varios jugadores y corriendo y aguantando hasta el final de la cancha en un partido contra el Borussia Dortmund,
que terminaron perdiendo, pero que marcó un golazo. A partir de ahí, obviamente, el jugador sube muchísimo su valor, mostró muchísimo su talento. ¿Y qué sucede? Llega una oferta de un equipo de Qatar para comprar al jugador, para que se efectúe la transferencia definitiva del jugador. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Mamelodi Sundowns, de acuerdo al abogado del jugador, Jean-Louis Dupont, que ya vamos a contar quién es Jean-Louis Dupont, dice que el Mamelodi Sundowns empezó a subir el valor del jugador de forma artificial. Dice Jean-Louis Dupont que para empezar la oferta del equipo catarí está por encima del mercado y que este club, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, empezó con negociaciones o no, que quiero más dinero, y que eso impidió que el jugador pudiera proseguir su carrera en Qatar. Teniendo en cuenta eso, lo que terminó ocurriendo es que el jugador agarró y dijo, ¿aceptaste la oferta del equipo catarí? Bueno, entonces yo te termino el contrato con justa causa, y esto es lo más importante de todo, con justa causa te lo termino, es decir, con razones legales para hacerlo, porque tú no me dejaste proseguir mi carrera, y por lo tanto me voy del club sin pagarte un solo centavo. Además, luego el jugador demandó al club en el Tribunal del Fútbol, o ha dicho que lo va a hacer, y ha dicho que está directamente esperando llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué significa esto? Bueno, a llevar este caso en el Tribunal del Fútbol de la FIFA, luego apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo, luego llevar esto al Tribunal Federal Suizo, luego llevar esto a la Corte de Derechos Humanos en Europa y a la Corte de Justicia Europea, y adicionalmente ha dicho que llevarían este caso a las Cortes Nacionales de los países europeos. También han informado de que el jugador ya recibió varias ofertas de clubes europeos. Fíjense que ya el club catarí como que no forma parte de esta cuestión, y también dijeron que en virtud del caso de Diarra, que no se preocupara el próximo club porque no va a tener que pagar la indemnización del jugador, y que además le van a dar la transferencia facilito porque FIFA cambió sus normas en virtud del caso Diarra. De buenas a primeras, antes de que empecemos a entrar en el debate legal, ¿qué les parece esta situación? Empiezo por Andrés. Yo te lo pregunté antes de hacer este programa y te dije, no entiendo qué está pasando, porque la verdad entiendo que el jugador tenía contrato hasta 2018 y que se están parando en lo del caso de Diarra, pero no entiendo. La verdad no me encajan ciertas piezas para decir, porque esto va a causar muchos estragos en el fútbol, ¿no? Va a haber muchísimos problemas gracias a esta decisión. Si esta decisión creo que al final termina teniendo la razón el futbolista brasileño. De verdad, creo que hay un vacío que va a quedar muy grande y que todo el mundo va a empezar a aprovecharse de esto porque van a empezar a robarse los talentos, ¿no? Entonces, uno invierte cierta cantidad de dinero en un jugador y viene y ahí mismo dice, mira, yo me tengo que ir porque acá me pagan más y me estás cortando mi futuro, me estás trabando mi carrera, entonces me voy. ¿Y qué pasó con toda la inversión del otro lado? Es interesante, ¿no? Es un debate que de verdad me parece fascinante porque ¿qué va a pasar? Y segundo, no sigo sin entender qué carrizo está pasando de verdad. Andrés se quedó en la pandemia porque dijo 2018, el contrato es hasta 2028. No 18, sino 28. Andrés no pasó, la pandemia no pasó por Andrés, ¿ah? ¿Eh? Él sigue, pero no solo hace el caso interesante de eso, Andrés, también lo hace el hecho de que es un jugador brasileño y un equipo sudafricano donde van a aplicar derecho europeo. O sea, una cuestión que llama mucho la atención, ¿ah? Sí, precisamente eso, Antonio. Puede que se esté empezando a malinterpretar muy tempranamente ese antecedente de las Diarra, porque tengo entendido que el acuerdo o la resolución final de este caso de las Diarra se debía sobre una legislación europea y cómo la FIFA restringía el libre mercado de los jugadores y capaz le podría traer como consecuencia que no pudiera conseguir un mejor contrato. Pero a mí lo que me da curiosidad sobre este caso de las Diarra es que hasta qué punto tiene el atleta responsabilidad de cumplir con su contrato, porque aquí, no sé si estoy entendiendo mal, el jugador está en desacuerdo porque no le permiten irse a otro club cuando él tiene un contrato que tiene que respetar y tiene que cumplir, ¿no? Entonces, ahora los contratos realmente como que no van a ser tan estrictos o tan fijos hasta la fecha que se pautó. Yo puedo firmar un contrato hasta el 2036, pero eso no significa nada porque en cualquier momento yo me puedo retirar porque quiero una mejora salarial o una mejor oportunidad de trabajo, o simplemente me aburrí y ahora a través del antecedente de las Diarra yo me puedo ir así como si nada. Buena pregunta, porque, oye,
primero vamos a retomar el punto, ¿no?, de el impacto que tiene una decisión de un tribunal de justicia de la Unión Europea en un caso que está involucrado un brasileño con un club sudafricano y posiblemente todavía esté metido un club catarí. Entonces, para que entendamos también el impacto que tienen este tipo de decisiones, tomando en cuenta que, bueno, la sede de la FIFA está en Suiza. Así que, interesante por ese punto. Pero ahora, para recapitular también lo que mencionas, un contrato, de acuerdo con los reglamentos de la propia FIFA, establece que solo puede rescindirse, es decir, terminarse a la fecha de su vencimiento o por mutuo acuerdo. Y cuando no encaja dentro de estas dos opciones, entonces puede haber consecuencias para la terminación de un contrato. A mí me gusta mucho que en una de las versiones que ha tomado FIFA en su reglamento de hace poco, de unos últimos meses, hayan agregado en el artículo 14, que es justamente sobre la rescisión con justa causa, que se considerará una causa justificada cualquier circunstancia en la que ya no puede esperarse, razonablemente de buena fe, que una de las partes continúe la relación. Esto antes no estaba agregado en el reglamento. Se entendía de las decisiones, se entendía ya por cierta jurisprudencia que obviamente cuando ya no había una razón donde se pudiera entender que la relación pudiera continuarse, entonces eso se entendía como una causa justificada para terminar el contrato. Ahora bien, la FIFA va a entender que aplicando, según el abogado del jugador, esta nueva decisión en el caso de Diarra, que esto haya sido una causa justificada para terminar el contrato porque no les pareció el precio de transferencia adecuado para este jugador para llevarlo a Qatar. Yo ahorita lo veo en una zona gris, lo veo complicado. Conociendo simplemente los hechos del caso que vemos por internet, no creo que haya sido una causa justificada como tal. Deberá obviamente demostrarse esto, pero de hecho vi también unas declaraciones del club sudafricano en donde decían que ellos estaban interesados en seguir negociando. Entonces, no sé si también forma parte de su estrategia legal para desvirtuar cualquier causa justificada que haya tenido el jugador, o si en verdad esa era su intención. Estar aplicando ahora ya esta decisión en el caso de Diarra cuando de paso no ha terminado, porque Diarra sigue demandando a la FIFA ahora por daños y perjuicios por 65 millones de euros, creo. Entonces, oye, será interesante ver cómo toma la FIFA esto. Yo, de momento, no creo que vayan a darle la razón al jugador. No lo sé, es la impresión que me da hasta el momento, conociendo simplemente unos cuantos hechos del caso. Bueno, Elena llegó al escalón 10, pero tenemos que retroceder todo y empezar desde la base para poder entender esta situación. Obviamente Elena trata con casos de esto todo el día y por eso está comentando este punto álgido del asunto, que ya lo vamos a volver a tocar, ¿no? El contexto empieza con quién es Jean-Louis Dupont. Jean-Louis Dupont no solo es el abogado de Lucas Ribeiro, no solo es el abogado de Diarra, también fue el abogado de Jean-Marc Bosman, del famoso caso Bosman, que logró cambiar todo el sistema de transferencias mundial por allá en diciembre del año 95 y que dio origen a un nuevo tipo de sistema de transferencias para el año 2001. Ahora, este abogado Jean-Louis Dupont, apoyado por varias organizaciones como FIFPro, etcétera, etcétera, ataca nuevamente al sistema de transferencias con este caso Las Diarra, que justamente nos deja en una zona gris dijimos que las reglas de la FIFA son desproporcionadas en lo que es dejar la libertad a un jugador para ir de un equipo a otro, porque hay demasiadas cargas para el jugador y es demasiado difícil para que el jugador se vaya de un club a otro. Ok, ¿qué es lo proporcional? No lo hemos aclarado. No sabemos qué es lo proporcional. No sabemos cuáles son las normas que son correctas. Por eso ahora la FIFA inició un diálogo mundial para poder directamente atacar este tema de, ok, ¿cómo llevamos la salida del jugador a que sea proporcional y a que no sea demasiado desproporcionado? Y volvemos el juego más justo para los jugadores. Ahora ataca nuevamente Jean-Louis Dupont con este caso. Esta vez, Jean-Louis Dupont lo que está intentando no es apoyarse en el caso Las Diarra, como intenta decir, no. Está intentando un nuevo precedente donde básicamente se bajen aún más las facilidades para que un jugador pueda salir. Y esto tiene un costo, porque aquí es lo que dice Andrés, los clubes hacen una inversión y a veces planean vivir de esa inversión, a veces planean ganar dinero de esa inversión para seguir formando jugadores. Si a los clubes formadores no les damos, y a los clubes en general no les damos dinero
para que el fútbol mejore, ¿cómo va a mejorar el fútbol? Ese es el problema en el que nos estamos enfrentando. ¿Qué es, y cuando ponderamos los dos derechos, qué es más importante? La libertad del jugador de salir, de que sea demasiado fácil y que el club no gane nada, o que haya un ecosistema donde el jugador gane algo, el club gane algo y pueda seguirse reinvirtiendo este dinero en la formación de jugadores y podamos seguir teniendo fútbol. ¿Dónde estaría ese baremo? Eso es lo que el fútbol mundial está rediscutiendo en este momento y no voy a osar yo decir cuál es la respuesta de una interrogante tan complicada como es. Normalmente un caso como este tiene dos preguntas importantes y esas dos preguntas tienes que responderlas afirmativamente para el lado del jugador o para el lado del club para poder ganar como tal el caso o considerar que se gana. Cuando un club despide a un jugador, las dos preguntas son, número uno, ¿el despido fue justificado o no? Es decir, ¿fue basado en base a las leyes? ¿Tenías una razón para despedirlo o no? Si no tenías una razón fuerte de peso para despedirlo, tienes que pagar indemnización. Si tenías una razón fuerte para despedirlo, no tienes que pagar indemnización. Es decir, la segunda pregunta solo sale de cómo se responde a la primera. Cambiamos el escenario y nos vamos al escenario de Luca. Muy bien, lo mismo. ¿El jugador puede dejar al club? Sí. ¿Tiene que pagarle algo al club? Si lo dejó con una razón de peso legal fuerte, no tiene que pagarle nada al club. Si no lo dejó con esa razón de peso legal fuerte, tiene que pagar algo al club y entonces empieza la segunda pregunta. ¿Cuánto tiene que pagar? Y ahí es donde está toda la lucha, en esas dos preguntas. Elena se refirió a la primera pregunta de las dos. ¿Tiene el jugador una razón de peso para dejar al club? Bajo los reglamentos actuales, como los conocemos, el hecho de que el club quiera que el jugador cumpla su contrato y obtener un dinero a cambio de una transferencia, si el jugador y el club tienen un contrato, hay una razón de peso para no dejar ir al jugador porque quiere que cumpla el contrato. Además, un jugador talentoso, un jugador que marcó el mejor gol del Mundial de Clubes, yo tengo derecho a que él siga aquí a menos que me indemnicen lo suficiente para yo transferirlo. Entiendo mucho la posición del club en este caso. Ahora bien, el jugador dice que porque le truncaron la carrera, le quitaron la libertad de movimiento y esto pudiera ser, o al menos eso es lo que dice Jean-Louis Dupont por ahora. No pareciera ser una razón de peso en bajo a los reglamentos que tenemos. Pero Jean-Louis Dupont no está pensando en los reglamentos que tenemos. Y ese es donde está toda la clave del asunto. Jean-Louis Dupont está pensando en el libre movimiento y en la restricción a la competencia del jugador. Y eso es lo que él va a atacar. Y va a decir, no, discúlpame, si tú me truncas mi carrera por una oferta injusta, yo tengo el derecho a dejarte ir. ¿Tendrá razón Jean-Louis Dupont o no? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber ni este año, ni el año que viene, ni el año de arriba, sino tal vez dentro de 4 o 5 años. ¿Y de qué va a depender esto? Bueno, esto va a empezar a depender de qué termine de suceder con el caso de las Diarra, de cómo se negocia el caso de las Diarra, de cómo sucedan las cosas con respecto a las Diarra, de cómo evoluciona el sistema FIFA. Y si el sistema FIFA evoluciona bien y se vuelve de una manera justa y a este caso le dan una respuesta justa, créanme, el Tribunal de Justicia Europeo va a apoyar a la FIFA. Porque lo que ha dicho en los casos del Real Madrid, en el caso del Real Madrid y en otro lado es que ellos apoyan y ellos creen que la FIFA puede hacer un buen trabajo y que la FIFA puede regular el mercado y lo puede hacer bien. Entonces le están dando un espaldarazo a la FIFA, aunque están diciendo tus normas actuales no sirven, pero creemos que lo puedes hacer bien. Entonces, si la FIFA lo hace bien, ponderado con la debida consulta y toda esta cuestión, no veo cómo este caso va a progresar. Pero si no lo hace bien, obviamente esto es un arma contra FIFA. En este momento hay, y no es secreto para nadie, problemas entre FIFA y FIFPro. Estos casos empiezan a ser un halo de negociación. Es muy difícil explicar todo el problema FIFA-FIFPro, es complejo, pero sepamos de que no están de acuerdo los unos con los otros y se están atacando. Hay que desescalar ese conflicto porque tanto FIFA como FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Jugadores, es importante en esta ecuación. FIFA ha intentado en algún caso desescalar el conflicto, pero parece que se han dicho cosas muy fuertes y hay que buscar la manera. En este sentido, también esto pueden ser tácticas de FIFPro de sentar a la FIFA a negociar de una manera o de otra. Pero lo cierto es que aquí hay que entender que tanto la libertad del jugador como el seguir formando jugadores por parte de los clubes son temas importantes. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a colocar la vara para que no se lesionen los intereses de este y este? Y en una negociación de este estilo,
Lo dice una persona que yo sigo mucho su programa, John Campia, y que hemos hecho cosas relacionadas con lo que hace John Campia. Él te dice que una buena negociación entre un sindicato y un grupo de actores y de productores de películas, etcétera, es cuando todo el mundo queda un poquito descontento. Y eso es un gran acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con esa idea. Vamos vía a un cambio de un sistema de transferencias internacional, a un cambio de un sistema de transferencias que estos casos están generando, que tiene que ser balanceado. Y el balance va a estar en donde todo el mundo quede un poquito insatisfecho. Nadie va a poder obtener todo lo que quiere. Entonces, bueno, esa es mi opinión del caso. Honestamente, el club dice que no se puede ir, varios abogados dicen que no se puede ir. Estoy un poco más del lado del club, no suelo estar de los lados de los clubes, pero en este caso estoy un poco más del lado del club que del jugador. Honestamente, no creo que un jugador debería poderse ir y que, bueno, no aceptaste mi oferta, me voy. ¿Por qué? Porque me truncaste la carrera. Quiero ver qué va a pasar siendo un equipo sudafricano y un jugador brasileño llevado por cortes europeas, cómo va a evolucionar esto. Y bueno, disculpen el monólogo tan largo que he tenido explicando este tema. Totalmente de acuerdo con las cuestiones que estás diciendo, Antonio. Estamos en vía, justamente lo decías, en obtener un balance. ¿Cuál será ese balance? Aún no lo sabemos, pero la FIFA evidentemente se está preparando con grupos de trabajo para determinar cuál será la mejor vía, el mejor escape para solucionar, porque evidentemente quieren solucionar este problema, les interesa solucionar este problema. Tienen encima los ojos de tribunales europeos, de sindicatos de jugadores, en donde a lo mejor hay que complacer a un poquito de los mundos y a ellos también, ¿no? Con sus propios reglamentos y su propio mecanismo de trabajo. Pero, mientras tanto, los reglamentos son los que tenemos, las condiciones en este momento son las que tenemos y funcionan algo para manejar todo este monstruo que es la FIFA, en donde se tienen que aplicar, reglamentos para generalizar todas estas transferencias y reglas de trabajo entre tantos países, tantas federaciones, que ya vemos, ¿no? Cómo de una decisión puede tener un impacto en una relación que probablemente nadie se lo imaginaba. Estamos en vía de buscar un balance, será interesante cuál será ese, y este caso estoy ahorita con los hechos que conocemos en tendencia a darle un poquito la razón al club, entendiendo que bueno, tenían un contrato con este jugador que resultó ser muy bueno hasta el 2028. Entonces, ¿cómo dejas también un contrato al que le faltan 3 años así de esa manera? No creo que se vea truncada la carrera del jugador cuando tenía un contrato asegurado, cuando seguramente tenía bonos, cuando seguramente tenía aumentos de salario, cuando viene de una gran participación, donde, también es importante este punto. Así que, nada, por el momento tiendo a estar del lado del club, que también es muy difícil para nosotros acá. A veces no se nos da esa facilidad, pero conociendo estos hechos, yo creo que el club ahorita en este momento pudiera tener las de ganar. ¿Y qué nos deja esto, no? El alcance y el poder que tuvo el Mundial de Clubes, porque el Mamelodi, un equipo que muchos no conocíamos, al menos yo no lo conocía, tuvo una buena participación este jugador durante el Mundial de Clubes y obviamente ahora siente que capaz no se le reconoce como debería. Y este caso me recuerda mucho al de Scottie Pippen en el baloncesto, ¿no? Que Pippen firmó un contrato por varios años, capaz más años de los que él pensaba, y él sintió que su salario se quedó estancado en comparación a otros atletas, ¿no? Siendo él uno de los referentes de Chicago Bulls junto a Michael Jordan. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No sé, yo desde mi ignorancia en el tema legal digo que capaz esto sería un tema que se podría resolver con cláusulas en los contratos, que uno diga, bueno, voy a tener este contrato hasta tal año, pero con ciertas condiciones. Si pasa tal cosa, bueno, podríamos considerar otra vez repensar el contrato o hacer una mejora salarial, o si llega un club a ofrecer una oferta y yo deseo irme, respetar esa cláusula. No sé si es posible eso. Sí, se llama cláusula res sic stantibus, que no es una cláusula per se, una estrategia de ruptura o no contractual o de renegociación, de forzar a la renegociación del contrato. Te dice que cuando tú has suscrito un contrato bajo ciertas condiciones y esas condiciones en el tiempo han variado de forma demasiado desproporcionada, tú puedes intimar a la otra parte a hacer una renegociación del contrato. Por supuesto, en varias ocasiones. Y si en esas varias ocasiones la otra parte se niega a renegociar el contrato, directamente tú puedes terminar el contrato, porque si el contrato se está volviendo demasiado injusto para una de las dos partes, entonces no deberías por qué tener que continuar en esa situación.
pero eso es un proceso, no es un momento de una cuestión. Eso es que el derecho a veces es como muy subjetivo o tiene áreas donde hay mucha subjetividad, ¿no? Y entonces es como cocinar al ojo por ciento, a veces. Como cuánto le echas de sal a una comida. Bueno, cuántas cartas mandas, cuántas cuestiones mandas, cuántas veces intima, y eso te lo da el contexto, y cada contexto es distinto, cada parte son distintas, cada relación es distinta. Y el abogado tiene que saber cocinar esa situación, la renegociación del caso y todo eso. Pero eso existe en general. Y se ha hecho. Aquí pasó esa situación de la cláusula res sic stantibus cuando estaba Rafael Esquivel en la Federación Venezolana y Polar era ¿cómo se llama? Era patrocinante de la federación. En algún momento, por la inflación y todo este tipo de cosas, los contratos dicen por ahí que no estaban como que ajustados y la federación intentó hacer esta cláusula, res sic stantibus, y por eso fue más o menos que ellos terminaron esa relación contractual. Polar no decidió actuar, decidió buscar maneras estrategias suaves de volver a regresar a la federación y fue regresando poco a poco de otra manera, ¿no? Pero eso llegó a pasar y bueno, en Venezuela qué cosas locas no hemos visto en los últimos años con toda esta debacle económica que hemos tenido, por no decir debacle total. Ha sido difícil. Pero bueno, ese es uno de los casos. Habiendo dicho esto, entonces, la pregunta un poco es para ustedes, ¿no? ¿Qué piensan de esta situación? ¿Piensan que los jugadores pueden irse porque sus clubes no aceptan oferta? ¿Piensan que el club tiene un derecho sobre el jugador? ¿Cómo ven esta situación de Lucas Ribeiro y el Mamelodi Sundowns? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto listo hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su sintonía. Si les gustó este programa, por favor, denle like, comenten y compartan. Si les gustó muchísimo el programa, suscríbanse y denle a la campanita para enterarse cuando salen nuevos videos. Sin más ni más, estuvo trabajando para ustedes Elena Mundaray, la dama del derecho del deporte. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. Andrés Moro, el pivote del mercadeo deportivo, mejor conocido como el señor Moro. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Y también nos acompañó hoy Brandon Bouquet, el mago del diseño y la identidad en el deporte. Gracias por todo, nos vemos en la siguiente ocasión. Y su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho al Deporte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Bye, bye. Esto es el precio del deporte.